Bueno, está muy llena la sala, no me esperaba tanta gente, la verdad. Bueno, nada, vamos a hablar un poquito de JavaScript, de trucos y, bueno, facilidades que nos van a mejorar el día a día. No pretendo hacer una charla hablando yo solo. O sea, si a alguien se le ocurre, cuando estemos comentando algún tema, si a alguien se le ocurre o le sale alguna pregunta, párenme, lo vamos hablando. No, la verdad es que no, a mí no me van a interrumpir. Si se da todo el tema, se da. Si no se da, después voy a colgar los slides. O si alguien se queda con ganas de terminar de escucharlo, después lo podemos charlar, pero que no duden en interrumpirme, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Quién soy yo? Soy Marcelo Tosco, mi nick es Capi, suelo estar en el canal de IRC, conectado todos los días de Drupal. Quienes no se conecten al canal les recomiendo de que lo hagan. No solamente se habla de Drupal, también se habla mucho de JavaScript, de CSS. Estamos yo, está Nesta, tenemos, la verdad que hay bastante frontend ahí. Luego, bueno, soy full stack developer, realmente no soy solamente un frontend. Toco todos los palos, toco Node.js, PHP, JavaScript por supuesto, Photoshop, de todo. Soy el hombre orquesta. Soy un freelance, no respondo a ninguna empresa, vivo en Granada y soy argentino, ¿sí? Por si alguien se lo estaba preguntando. Ok, vamos a tratar de tocar, si nos da tiempo, justamente a lo que es this, la palabra esta de que cambia muchísimo el significado dependiendo del contexto donde se esté ejecutando. Obviamente un poquito de programación orientada a objetos a lo que es ECMAScript hoy en día. Por si alguien todavía no sabe lo que es ECMAScript, es digamos, es realmente el lenguaje de programación. JavaScript es solamente un dialecto, una interpretación de lo que es la especificación ECMAScript. Esto lo comento porque vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos que se está usando hoy en día con ECMAScript 5, porque en la 6, que ya está en Release Candidate, que posiblemente esté implementada en los navegadores dentro de un año, año y medio por ahí, plenamente. Hoy por hoy ya hay varias cosas de que están implementadas, pero dependemos mucho de Internet Explorer, de que van a su bola. Cambiará, van a aparecer, de hecho va a aparecer formalmente, va a aparecer la palabra reservada class, de que hoy por ejemplo no existe. Hoy por hoy realmente lo que hacemos es orientación a objetos de prototipos. Bueno, después vamos a hablar un poquito sobre funciones autoejecutables, algunos tips, algunos tricks, un poquito de DOM a bajo nivel, de que no todo es jQuery, ¿sí? También hay cosas que se pueden resolver directamente hablando con el DOM. Y bueno, un poquito de closures y prototipos. Y bueno, lo que les dije, si quieren pararme y charlar y ampliar sobre lo que estoy comentando en un momento dado, sin problema. Funciones autoejecutables. A ver. Bueno, eso es una función autoejecutable. En JavaScript, todo lo que lleve un par de paréntesis al final, JavaScript trata de ejecutarlo, ¿sí? Esto nos da bastante juego. Por ejemplo, bueno, a ver, lo anterior sí que realmente es la forma de ejecutar una función o cuando JavaScript quiere o trata de ejecutar una función, ¿sí? Estos son funciones autoejecutables. Por definición, una función autoejecutable es una función de que se define y cuando JavaScript pasa, digamos, y termina de leer la última línea de la función, la ejecuta. O sea, no espera a leer todo el documento, sino que se para en ese momento y ejecuta, ¿sí? Tiene ventajas de rapidez, pero también hay que tener cuidado porque si uno quiere acceder, por ejemplo, al DOM y todavía está en fase de lectura de los JavaScript y el DOM no está presente, podemos querer leer alguna propiedad del DOM de que todavía no está disponible y tal. Bien, tenemos... ¿Qué es una función autoejecutable? Básicamente agarra toda la expresión, en este caso lo que empieza desde el signo de admiración hasta el cierre de los brackets, de las llaves. Todo eso, o sea, todo lo que está entre el signo de admiración y el cierre de los brackets, al ponerle un par de paréntesis al final, trata de ejecutarlo, ¿sí? Esto funciona. ¿Por qué funciona la autoejecución? Porque estamos básicamente diciendo, esto, a ver, al ponerle un signo de exclamación antes de la palabra función y los paréntesis, básicamente todo esto se trata como una expresión y bueno, al ponerle los paréntesis al fondo lo trata de ejecutar al mismo tiempo. O sea, una vez leída trata de ejecutar la expresión.
Una función autoejecutable se puede definir con signo de admiración o el signo más, o puedes hacer cosas bastante raras, que también esto sigue funcionando, ¿sí? Simplemente lo tenés que prefijar con alguna expresión válida. O también la más tradicional es simplemente encerrar entre paréntesis una función entera, que es una función anónima, y ponerle los paréntesis al final. Y después ya, tal vez estas últimas dos tal vez son las más elegantes, aunque Facebook está usando, creo que la que empieza con el signo más, pero todas estas básicamente funcionan de la misma forma, o sea, termina autoejecutándose, que es la finalidad. Pero esta es la pinta, esta es la forma que usa jQuery, por ejemplo, ¿sí? Así define, digamos, es la forma en la que jQuery aísla el scope. Quienes no sepan lo que es un scope, después pregúntemelo. Es la forma en la que jQuery aísla todo el scope digamos, para tratar con variables cacheadas y para poder definir todos sus métodos sin terminar metiéndolos dentro del objeto window. Bueno, decime. En algunos plugins de jQuery o de cualquier otro caso, se acostumbra a poner un punto y coma adelante de todo. El punto y coma no es tanto para las funciones autoejecutables, sino que es más bien una medida de seguridad. A ver, todas las líneas de JavaScript tienen que terminar con punto y coma, pero no siempre se respeta eso. Imaginemos de que hacemos un include de jQuery justo después de hacer un include de otro script, ¿no? Pongamos que el otro script no terminó con un punto y coma. Entonces jQuery por lo menos se cura de que no vayas a querer estar. Es que después de esos, si pasás jQuery y ese script por un compilador, va a juntar todo y no va a dejar ningún enter, ningún espacio. Entonces básicamente lo que vas a tener es una función acabando y empezando las dos sin ningún tipo de separación. Entonces el punto y coma es solamente una medida de seguridad para que pueda coexistir con el resto de los scripts, ya que ellos no lo hacen bien, por lo menos el jQuery se cuida las espaldas. Bien. Bien. A cada una de estas funciones, cada una de estas funciones maneja el contexto de this de distintas formas. No sé si alcanzaron a leer, espero que no, pero por ejemplo, esta función, si yo hiciera un console log this dentro de ella, ¿qué arrojaría en consola? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es this? ¿Es ella misma o es otro objeto? ¿Cómo? No. Sería lo lógico, pero no. Pues paso, acuérdense, estas 5, acuérdense de las últimas dos, ¿sí? Pues si pasamos a lo siguiente. Bien, bueno, el console log no lo puse en las primeras 3, pero realmente las primeras 4 responden de la misma manera. El objeto Windows, si haces un console log this, el objeto Windows es this. ¿Por qué this está apuntando al objeto más alto de la aplicación en vez de estar apuntando a sí misma? O sea, ¿por qué this no es la misma función? ¿Y por qué esta última sí, por ejemplo? Por la palabra new. ¿Sí? La palabra new hace de que se comporte más como estamos acostumbrados a la orientación a objetos. O sea, this pasa a ser esa función misma que se está ejecutando. ¿Sí? En todos los otros casos, cualquier función de que esté hablando de this, si no está metida como una propiedad de una función instanciada con new, siempre va a estar apuntando a window. ¿Sí? Es un fallo de diseño del lenguaje este, ¿sí? Pero sépanlo, de que si hacen this en una función y esa función no está metida dentro de un prototipo, lo más posible es de que cuando hagan this creyéndose de que están hablando de un scope, qué sé yo, si está todo esto encapsulado dentro de un scope, de un closure, posiblemente cuando digan this están hablando de window. Y bueno, y ahí van a empezar los problemas porque no les van a aparecer las funciones y otras cosas que estén definidas dentro del scope. Otra cosita. Vale, nada. Sigamos. Perdón, esta charla me la saqué un poco de la manga, la terminé de hacer. No me acuerdo, hay cosas que no me acuerdo para qué las puse, pero. Ok. Esto, bien, en el console log, todo este console log, agarré las últimas dos funciones y las puse acá para analizarlas un poquitito. ¿Sí? Bueno, fíjense, la número 4 fue ejecutada, aparece Windows y objeto, porque lo primero que mando a hacer un console log es 4 ejecutada, hago un console log this, de que en este caso es Windows,
a pesar de que this se está preguntando dentro de una función, de paso esa función, bueno, es una función autoejecutable y tal, ¿no? Vale, acá de paso les comento qué utilidad tiene una función autoejecutable. Pues, por ejemplo, si estamos escribiendo una aplicación, ¿sí? Y queremos que esa aplicación esté, o sea, ni bien esté acabado todo el JavaScript, esté disponible para, qué sé yo, para hacer un init o algún tipo de cosa, meter toda una aplicación dentro de una función autoejecutable es lo suyo. Digamos, la vas a tener disponible ipso facto. Bueno, es una función, no deja de ser una función, ¿sí? La autoejecutable. Entonces, si en el segundo par de paréntesis le vas pasando variables, entonces la función interna, la función anónima que se lanza es capaz de recibir parámetros y hacer uso de ellos, ¿sí? Y bueno, el return básicamente es para asignar a app, es para devolverle un objeto, y ese objeto es, digamos, accesible a nivel público. O sea, cualquiera que haga app.foo va a obtener fruta, mandiocas. Bien, y el segundo ejemplo lo puse porque si se fijan de que les estaba comentando a ver, acá tenemos de que this, en este caso, es objeto vacío. Ese objeto vacío, en este caso, si se fijan, es el console log this, está apuntando a this, a esta función, no está apuntando a este nivel que es window, ¿sí? O sea, al usar la palabra new, lo que estamos haciendo es asegurándonos de que this pertenezca, que realmente sea la función y que no estemos accediendo al Windows, al objeto Windows. Bueno, pasemos entonces un poquito de orientación a objetos. A ver, ¿qué tenemos acá? Bien, no sé si... orientación a objetos, ¿alguien suelen programar? Levanten la mano todos los que suelen hacer programación orientada a objetos. Bueno, bastantes. Bueno, igual lo voy a explicar, así que... A ver, la forma de orientación a objetos que tiene JavaScript, ¿sí? Igual veo de que bastante lo estaban usando, pero por lo general no es, si alguien viene de PHP o de otros lenguajes, por lo general se define la palabra class y el nombre de la clase que querés, y ya dentro de las llaves de la definición de tu clase solés empezar a definir todos los que son métodos. JavaScript es un lenguaje de prototipado. Y eso básicamente lo que quiere decir es de que una función, ¿sí? Tiene siempre tiene la propiedad prototype, ¿sí? Y la propiedad prototype trae una serie de propiedades y métodos nativos de lo que es una función en JavaScript, y además es el medio por el cual se extiende. O sea, a ver, no olvidemos, es un objeto, ¿sí? Entonces, como es un objeto, podemos redefinirlo diciendo igual a un objeto, ¿sí? Y como es un objeto, ya podemos empezar a definir lo que serían propiedades de una clase o métodos de una clase, ¿sí? Y bueno, vuelvo a repetir, como estamos... no lo puse al new por acá, no sé si está, sí. Como más adelante estoy haciendo new coche, ¿sí? A ver, una función y una clase en este caso de uso solamente varían porque tiene esa función, en vez de directamente invocarlo, se usa con el new, ¿sí? Hace de que se comporte, hace de que, o sea, el objetivo de hacer un new es justamente de que cuando quiero usar el método tipo motor, return this motor, sepa lo que es this, o sea, porque this es lo mismo, digamos. Si simplemente dijera coche igual a coche, this sería window, ¿sí? Solamente por recalcar ese hecho. Si tenemos un console log de todas las propiedades que fueron definidas, ya hayan sido definidas como this, motor, o hayan sido definidas como puertas directamente en el prototipo, tanto así como los métodos son públicos, son totalmente públicos. No hay forma de esconder ningún método ni ninguna propiedad en los prototipos, ¿sí? Por lo menos en JavaScript, en la forma tradicional que ofrece, no hay forma de generar métodos privados, lo que hace de que los métodos sean susceptibles de ser sobrescritos, susceptibles de que cualquier dato de que quieras que sea privado o de solo lectura, puede volar. Cualquiera de que tenga una consola a mano te puede ir metiendo mano. O inclusive vos con tu JavaScript sin quererlo podés estar accediendo a un método privado de que no debería hacerlo en un principio. Bien. Y acá es donde mezclamos un poquito el tema de las funciones autoejecutables y la programación orientada a objetos. La carencia que teníamos hace un momento era de que vamos a hablar de clases, aunque sepamos de que son prototipos, pero ninguna clase tiene ni métodos privados ni métodos públicos. Perdón, son todos públicos, ninguno es privado, ¿sí?
Y también sabemos de, bueno, tenemos funciones autoejecutables, ¿sí? Bien, a ver, bueno, y el tema de lo, me faltaría comentar un poquito el tema de los scopes. A ver, cuando hagamos new coche, ¿sí? El scope, bueno, primero que this va a apuntar a esta función, ¿sí? Y el tema es de que cuando ejecutamos una función, o todo lo que escribas dentro de una función, tiene un scope, un contexto, ¿sí? Si vos definís una variable con var, por ejemplo, dentro de una función, realmente nunca va a estar disponible a nivel público, global. No va a estar en el objeto window. Sin embargo, si en vez de poner var motor directamente pusiera motor igual a nitro sin la palabra var, realmente la forma de acceder, se podría acceder a la propiedad motor, se podría acceder haciendo window.motor, se podría acceder, o sea que estarías, realmente cuando en realidad estás queriendo de que esta variable solamente existe en esta función, como te olvides la palabra var, vas a estar declarándola en el objeto window, que no es lo que queremos de que esta sea una variable al final privada. ¿Privada por qué? También, como estamos definiendo el var motor dentro de esta función, como esta función de forma explícita no haga un return ese valor, o por lo menos un objeto que contenga ese valor, vos no tenés forma de accederla desde afuera. No podés hacer new coche y después decir coche.motor, no te lo va a dar, porque no podés acceder directamente a estas variables. Bien, entonces, sabiendo de que las variables que se declaren dentro de una función autoejecutable y anónima van a ser privadas, salvo de que las devuelvas, entonces podríamos mezclar eso un poquito, o sea, realmente podríamos hacer una suerte de programación orientada a objetos y en vez de usar new lo que sea, directamente podemos definir una función anónima, definir todo lo que son propiedades privadas, lo que son métodos privados que no dejan de ser funciones con la palabra var por delante y devolviendo, haciendo un return de todas las funciones o todos los métodos públicos y las propiedades privadas que quieras realmente que se devuelvan. Si pasamos al siguiente, por ejemplo, hacemos coche y si listamos los métodos que tiene disponibles coche, se van a dar cuenta de que son estos tres, solamente los tres que están declarados acá abajo. No están apareciendo ni el método privado ni las dos propiedades que son privadas también, porque no se están devolviendo. Dime. ¿Y si cada instancia de coche Sí. compartiría los mismos valores de la variable interna esa que han metido? No, es como instanciar una clase. Si vos instancias dos veces las clases en dos variables distintas, a ver, sí, a ver, en este ejemplo... Un método set de las variables y lo modificas en un coche, ¿se le modificaría también el segundo? No. Repetímela, a ver cómo es. Yo creo otro coche. ¿Vale? Sí. Con este caso, un new coche de coche 2. Sí. Y hago un set motor Sí. a uno de ellos. ¿Se me cambiaría también el otro? No. A ver, si decís coche igual a new coche, ¿sí? Y coche 2 igual a new coche. Tenés dos instancias de la misma clase, pero dos instancias alojadas una en cada variable. Entonces decís, tenías coche y coche 2, ¿no? Entonces en coche 1 ponés set motor, nitro, y en coche 2 pones set motor, gasolina, realmente son dos instancias que van por separado. En el caso de que quisieras apuntar con varias, digamos con distintas variables, todas a una única instancia de una clase, ¿Me ha pasado alguna vez? sí, está aislado, digamos. O sea, cada vez que haces un new y lo asignas a una variable, o sea, cada vez que haces, o sea, coche 2, coche 3, coche 4, ya los métodos aplican solamente a la instancia sobre la que estás trabajando. Yo no sé si así me aclaro si estoy equivocado, pero yo lo que he leído, lo que tengo entendido es que no existen las clases como tal en JavaScript. No existen, porque es basada en prototipos. Ese concepto no es el mismo, no podemos instanciar en la clase porque no hemos definido clase, no sé qué, sino que los objetos son totalmente dinámicos, e independientes uno de otro. Entonces no hay una cosa que todo el mundo herede y que se instancie de la misma manera. Es una clase. Ojo, igual, es verdad, no son clases como tal, la herencia es distinta, es herencia prototípica, de que ya vamos a llegar a eso, pero sí, igual... Hay que cambiar ese sí. Sí, hay que cambiarlo totalmente, o sea, si venís de PHP, olvídate, o sea, tenés que... No, esto al margen de tu pregunta, digo, o sea, esto es una apreciación personal, porque yo también venía de PHP y me metí con JavaScript y tuve que cambiar el chip, porque, o sea, estaba acostumbrado a definir las clases de una forma de que acá no funciona, o sea, acá te entran palabras prototipo, guión bajo proto y otras historias.
Pero bueno, en respuesta a eso, no, cada vez que hagas new coche 2, new coche 3, new coche 4, todos los métodos, o sea, si haces new coche 2 y después haces coche, set, motor, diésel, no va a afectar a todas las otras veces que hayas llamado a coche 2. O sea, va a estar aislado. Dime. ¿Puedes poner otra vez la definición? Sí. Si eliminas esta primera línea y después pusieras en lugar de eso coche 2 igual a new function y el resto todo igual, sería equivalente. ¿Cómo? Si quito. Pusieras en lugar de la primera línea de todas. Sí. No, la fuera de la función igual a Ah, esto. coche 2. Sí. Si quitaras eso y luego abajo en vez de total pusieras coche 2 igual a new function y todo lo demás igual, sería equivalente. No. A ver, o sea. Sí, no, está. Coche 2 igual a new function. No funciona, estás exponiendo de forma pública todo lo que metas dentro de esa función. Lo que estamos queriendo conseguir es, ya que la versión oficial de crear clases, y digo clases con comillas, ya que esta versión no ofrece no es capaz de encapsular las cosas como privadas, lo expone todo, entonces la alternativa que buscamos es, en vez de andar haciendo funciones, en vez de tratarlo como si fueran clases, o por lo menos como nos lo propone, estamos hablando ya de reemplazar eso por una función anónima para conseguir todo un entorno privado y un entorno público. O sea, es... Bien. Ok, acá hay un poco de testing, ¿sí? El coche 2, abrir puerta, que era un método público, acá, nos va a devolver el valor. Después, propiedad privada, el coche 2.motor es una propiedad que estaba privada, estaba declarado con var y no se estaba devolviendo dentro del return. No hay ninguna forma, ningún getter de que lo devuelva. Entonces, por supuesto, nos va a devolver indefinido. Después, nitro, como estamos accediendo a esa propiedad privada mediante acompañante y acompañante. Perdón, esto es un error de todo privado. Este, pero lo escribí mal. ¿Sí? Realmente, o sea, tenés... Claro. A ver. Acompañante, como estoy queriendo testearlo, me faltó el guión bajo. O sea, si quisiera acceder a este método, como es privado, entonces me tira un error, ¿sí? Y después, get acompañante, de que lo único que hace es acceder, como estos métodos sí que son capaces de acceder a la parte privada porque se consideran parte de la clase, entonces es capaz de acceder a acompañante, acompañante que es un método privado de que lo único que hace es devolver la variable privada y tal. O sea que básicamente esa sería la forma formal de acceder a propiedades privadas en una clase, por lo menos en JavaScript. Un segundito. Closures. Bien, a ver. Un closure, así a lo bestia, sería como decir que es la capacidad de una función de memorizar el estado de las cosas en un momento dado. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos de que estamos con esta función, ¿sí? Definimos una variable, está en el scope, estamos definiéndola como var, pero como no está metida dentro de ninguna función ni nada, va a ir a parar a Windows.estado inicial. Luego tenemos una función, ¿sí? Que en el momento que se está haciendo la lectura, o sea, la lectura del JavaScript se define la función, ahora está leyendo la función y después sigue para este lado. Bueno, un closure funciona justamente de que si es una función, ¿sí? De que en el momento que se está haciendo la lectura del JavaScript almacena en estado inicial, ¿sí? O sea, almacena el valor de foo. Para cuando se termine de hacer toda la lectura del JavaScript, esta variable va a mantener de forma estática el valor que se definió al principio, sin importarle la cantidad de veces que cambie el valor de la variable. O sea, realmente esto no es un puntero a esta variable, es una copia de la información que había en ese momento, en el momento de ejecución, en el momento que se estaba leyendo el JavaScript. En ese momento memoriza qué tenía eso adentro y se queda una copia, ¿sí? Lo que está bastante bueno para... Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, pero está bastante bueno justamente para cachar cómo estaban las cosas inicialmente,
qué sé yo, tenemos una interfaz de usuario donde le dejamos de que haga todos los desmadres que quiera y después le ponemos un botón reset donde pueda devolver a su lugar todas las palabras que había en un texto o revertir el orden de unos div y tal. ¿Sí? Eso, por ejemplo, eso sería un buen caso de uso, donde justamente podríamos almacenar en un closure, podríamos guardar la memoria, o sea, podríamos leer aquí afuera, podríamos leer cómo estaba todo en ese momento y después dentro del closure podríamos guardarnos cómo estaba eso en ese momento para poder revertirlo más adelante. Bueno, y después el resto de las funciones solamente para efectos de demostración. Por ejemplo, estados. Llamo a closure, closure ya tenía almacenado state en estado inicial y estoy devolviendo una función donde me va a tratar de imprimir state y el estado inicial, que básicamente va a querer leer lo que valga esto y lo que valga esto es solamente para demostrar de que en el primer caso debería devolvernos foo y foo y en el segundo caso, o sea, no miento, ¿qué digo? Acá solamente me estoy quedando con la función. Cambio el estado inicial a var, entonces ahora que estoy llamando estado inicial, esto no tiene sentido ninguno, no me hacía falta. ¿Sí? Como estoy mandando a llamar estados, o sea, estoy ejecutando esta función y esta función lee lo que está dentro de su scope, ¿sí? Y el scope tiene almacenado el valor que tenía antes, debería devolver foo y después var. O sea, deberían ser distintos los valores. Vale, sí, fue lo que devolvió la consola, no tenía ganas de poner todo el console log. A ver. Ok, acá tenemos un ejemplo práctico de qué hacer con closures. Por ejemplo, acá tenemos con jQuery estamos recorriendo todos los LI de un listado y lo que me interesa es quedarme con el... Un segundo. ¿Qué quiero hacer acá? ¿Ticket original? ¿Ticket original? Ok, está. Nada, estoy recorriendo cada uno de los LI. Me quedo con el texto original, ¿sí? Me quedo con el texto original y además le asigno un handler a todos los spam que haya dentro de ese LI, de que cada vez que se clique, de que me muestre qué valor tuvo en ese momento y cuál es el valor que actualmente tiene. Vale. Pues nada, no sé si tengo un ejemplo que ha funcionado. No tengo un ejemplo... Bueno, lástima, no lo tengo, pero bueno, básicamente esta función seguramente me olvidé de poner alguna modificación. O sea, la idea era de que tenemos el texto original, después a esta altura agarro y le cambio el texto, le pongo patatas y después a la hora de loguear cuando se haga clic, por más de que ahora sea actualmente patatas, también es capaz de recordar cuál era su estado inicial. O sea, esa es una de las finalidades del uso de closures. Dime. Antes para declarar el closure, has usado la palabra reservada de closure. No es reservada. Vale. No es reservada, o sea, puse... En vez de escribir foo y llamar foo, simplemente... No. Está. Ok, this. Es un poco peleagudo this. A ver. Bien, a ver. Tenemos una función definida de forma tradicional y una asignada a una variable. Si hago return this por cada una de ellas, ¿qué me va a devolver? La primera y ¿qué me va a devolver la segunda? ¿No? ¿Windows? No, devuelve Windows en los dos casos. Es que, a ver, aunque sea una variable asignada a una función, sigue estando a la altura de Windows. No es ni un new ni una... O sea... Ok. Bien, nada. Acá creo que estoy haciendo la prueba. ¿Sí? Y nada, devuelve Windows en los dos casos. O sea, seguimos teniendo el mismo problema. Pero bueno. Está bueno empezar de esta forma porque es justamente lo que estuve comentando al principio de la charla. Las funciones no saben que this es sí misma, salvo en determinados casos cuando se está usando la palabra new. No sabe que es ella misma. Bien, a ver. Entonces, ¿cuándo sí sabe de que this está haciendo referencia a sí misma, a su propia función? Pues cuando estamos usando la programación orientada a prototipos. Cuando estamos definiendo una función, la estamos extendiendo como prototipo y sobre todo el key de la cuestión está en new. ¿Sí? Cuando somos new, ¿quién sos? Bien, acuérdense de estas dos funciones, foo y var, ¿sí? Son dos funciones vacías de que devuelven this, ¿sí?
Eso viene al caso de que después agarré un poco más adelante, o sea, dentro de este prototipo definí una función acá mismo y después agarré y copia de foo y asigné el valor que tenía asignado foo allá arriba, la variable foo, que es una función más. Solo que la diferencia es de que si antes foo y var, al ejecutarse como funciones sueltas por ahí, devolvían window, cambia radicalmente dentro de un prototipo, al ser una propiedad del prototipo, this pasa a valer la función miClass. ¿Sí? Ok, entonces si mandamos a hacer un console log de todos estos, vamos a ver de que this en todos los casos, tanto en la que definimos expresamente acá como las que copiamos de las definiciones anteriores, que eran funciones sueltas, todas pasan a apuntar al objeto mismo, o sea, a mi class. Ojo con eso. Bien. Bueno, cuando estábamos hablando de los prototipos, estábamos diciendo de que un prototipo, o la programación orientada a prototipos, básicamente es una función de que tiene siempre la propiedad prototype, y la propiedad prototype no es más que un objeto, ¿sí? Por lo general es un objeto de llaves vacías, o sea, un objeto vacío. Pero esto es solamente a modo demostrativo, no tiene sentido ninguno hacer esto, ¿sí? Pero está bueno para mostrarlo. Básicamente podemos a foo cambiar el combine, lo que estamos haciendo es decirle this ahora pasa a valer esto, ¿sí? Entonces, básicamente si hacemos foo bind window y tiramos un console log de eso, va a decir de que el objeto que this ahora pasa a ser window. Si lo atamos a un objeto vacío, pues un objeto vacío, si lo podemos atar a un array, porque un array en sí mismo es un array, pero el concepto de array digamos el tipo de dato array no deja de ser un objeto. Todo es un objeto dentro de JavaScript, ¿sí? Inclusive hola es un objeto de tipo string, que también lo interpreta como un array también, ¿no? Es iterable y tal. También un número, true, new function, todos esos terminan generando un objeto, todo termina generando un objeto y todo objeto puede convertirse en this, ¿sí? Si tenés ganas de cambiarlo por algún extraño motivo, tenés ganas de decir que querés que tu clase, que cuando decís this, de que estés apuntando a un número, lo podés hacer. O sea, no me imagino muchos casos de uso, pero bueno, se puede reemplazar this dentro de una función simplemente haciendo un bind o haciendo un apply o un call. Bien, a ver, esta pregunta va con trampa. Tenemos un objeto plano, ¿sí? No es una función. Y queremos referenciar, tenemos rojo, blanco y azul, y queremos que arcoiris sea la concatenación de todas estas palabras, ¿sí? Si quiero un console log de objeto red y de objeto arcoiris, ¿qué me va a devolver el segundo? ¿Nico? ¿Qué? Nan. ¿Esta? ¿No? ¿Alguien lo sabe? La concatenación de todo eso. No. No. ¿Cómo? Casi. Ahí está. Ahí está. Lo dijo en esta. Miren, a ver. Aunque esto esté metido dentro de un objeto, ¿sí? El objeto no es ni una función, ni si fuera una función, aún así, ni siquiera se le ha llamado con new en ningún lado. Entonces, ¿qué es this? ¿Sí? Window. Es window. Exacto. Entonces, cuando haces this.red, realmente no estás diciendo al objeto.red. Estás diciendo windows.red. Eso no existe. O sea, en todo caso existe this.objetoso.red. Eso sí existe. ¿Cómo? No, undefined. Estuviste cerca. Bien, a ver. Bueno, las funciones comparten bastantes similitudes con un objeto plano en JavaScript que con un objeto plano. Ya me canso de decirlo, la apertura y cierre de llaves es un objeto en JavaScript. Pues si agarráramos este objeto y en vez de tratar a arcoiris como una propiedad que hace suma de todos los otros valores fuera una función, ¿qué les dije? Si esto es un objeto, ¿sí? Y todos estos son propiedades de su prototipo, ¿una función sigue devolviendo a this como si fuera window? No. No, porque... ¿5 minutos nada más? Joder, me queda un montón de charla.
A ver. Una cosa. Sí. Si no has declarado red como local, se supone que es visible desde DIS. Porque ahí no sería visible. Sí, es visible por esto. Pero no se hace así, ¿no? Por esto, porque a ver, nosotros obviamente acá cuando estamos definiendo un objeto no lo estamos haciendo de forma explícita, no estamos diciendo objeto igual a new object y, o sea, ¿se acuerdan de la función? Perdón, Acá, perfecto. ¿Se acuerdan cuando definíamos una clase que no es más que un objeto en JavaScript esto? ¿Sí? Esto es un objeto y después mediante prototipos íbamos definiéndole cosas, ¿sí? ¿Y quién sos? ¿Sí? Si tuviéramos copia foo igual a la palabra foo, o sea, el texto foo, si yo hiciera quién sos, función return this.foo, realmente al ser una propiedad del prototipo del objeto sobre el cual se está haciendo la pregunta, sería accesible y existiría. Es un poco vueltero, después es que me estoy quedando sin tiempo, pero... ¡Opa! ¡Ah! Bueno, está bien. Nada, básicamente lo que vengo a decir es de que antes como eran todas propiedades y, a ver, al estar hablando en this, acá sin estar metido dentro de una función, y la función al no estar metida dentro de un prototipo de un objeto, this es window, por defecto, ¿sí? Pero en este caso, como hemos creado una función que es una propiedad del prototipo objetoso, entonces this necesariamente pasa a ser esa función misma. Lo podemos charlar. ¿Qué? Sí, ese objeto mismo, perdón, no sé ni qué. Bien, nada, ahí sí ya tendríamos acceso si tiramos un console log arcoiris, sabría de que this es sí mismo y podría recoger los valores. Entre esta y esta. En este caso, directamente decimos que arcoiris es la suma, es la concatenación de this red, white y blue. Es un... Y en la siguiente, claro, lo defino como una función. Entonces, this, ahora ya no estás queriendo acceder a this de forma suelta. Es que antes directamente no estaba encapsulado dentro de nada. Directamente estabas diciendo this y this es Windows. Entonces lo metes dentro de una función y ya this por lo menos tiene un sentido, tiene un contexto. This es esta función es parte del prototipo. Y como es parte de un prototipo de un objeto, entonces this es el objeto por inferencia. Bien. Me quedan 5 minutos. Voy a tratar de ir lo más rápido que se pueda. 5 minutos me quedan. Bueno, función foo. Anda. Bueno, vuelvo a la pregunta original que llevo a esta charla de que es, si hiciera console log de this, ¿sí? En una función de que simplemente se manda a invocar, daría window, ¿sí? Usando la palabra useStrict, que ahora explico lo que es. Me dejo de vuelta. A ver, si pones useStrict y haces un console log de una función, que hasta donde sabemos o hasta donde venimos repasando debería dar siempre window, salvo de que sea un new foo, pero como no, directamente ejecutamos foo, debería decir, bueno, cuando hagas this, realmente this es window, pues va a dar indefinido. Eso es, y acá entramos a useScript, sí, lo tengo más que presente. Ok, esto me deja entrar al siguiente punto, useStrict. Bueno, hace, pongámosle 5 años por decir algo, los navegadores tenían problemas para optimizar, minimizar y compactar el código. Entonces, de forma casi de facto, fueron implementando lo que es la palabra useStrict, que básicamente lo que hace es definir la forma en la que los navegadores entienden los errores. Por ejemplo, es un error de diseño decir console log this en una función. Es un error de diseño del lenguaje, de que this no haga referencia a sí misma, sino que siempre haga referencia al objeto window. Es un error de lenguaje, realmente. ¿Sí? Entonces los navegadores dijeron, bueno, a partir de ahora, para hacer las cosas bien, cada vez que uses useStrict, vamos a asumir de que this ni siquiera está definido, salvo de que vos digas explícitamente quién es this. Porque como no estamos usando la palabra new, tampoco this existe. O sea, debería estar indefinido por defecto. Ya si haces un new foo usando useStrict, sí que existe. Pero si ejecutas la función foo no tiene por qué tener por defecto un objeto llamado this. Vale. Entonces, otra serie de cosas de que cuando pongan, a ver, es muy fácil activar el useStrict. O sea, simplemente ponen esa palabra useStrict dentro de una función o al principio de un fichero. ¿Sí? Si lo ponen al principio de un fichero, todo el fichero, sus funciones y todo va a ser tratado como un modo estricto.
¿sí? Si lo meten solamente dentro de una función, solamente esa función va a funcionar de modo estricto. El resto de la aplicación va a seguir tragando de la forma que venía tragando. Bien. Otras consideraciones que hay que tener cuando se pone useStrict, de que como no definas de forma explícita var foo igual a foo, te va a lanzar un error de asignación. Va a decir de que, básicamente te dice de que si vas a declarar una variable para una función, declararlo con var porque pertenece a esa función, porque si lo estuvieras haciendo así foo igual a foo, estarías declarándolo directamente en el objeto window. Y si estás haciéndolo dentro de una función, posiblemente no quieras hacer eso. Y en el caso de que sí quisieras hacerlo, a partir de que activas el uso estricto, tendrías que hacer windows.foo igual a foo. O sea, no puedes hacer así asignación blanda. Otro tipo de cosas es de que cosas que no te suelen tirar error, por ejemplo, si vos haces un delete a object.prototype, eso es un error. Vos no deberías poder borrar un prototipo de un objeto porque los prototipos son parte de la definición de ECMAScript. O sea, no existe objeto sin prototipo. En JavaScript sin modo estricto simplemente no te dice nada. O sea, es un falso silencioso. En este caso, con el modo estricto activado, te empieza a tirar la bronca por todos lados para que hagas bien las cosas. Bueno, nada, también tenemos, esto se viene un poquito de ECMAScript también, cuando querés definir una propiedad y querés de que no se puede escribir sobre ella. Si querés escribir, te tira error. Y bueno, también un par de casos más de uso que eso no viene al caso. Pero sobre todo, esto es lo más importante, this viene por defecto de forma indefinida en los objetos. Si se pone al principio de un fichero, ¿afecta solo al fichero o a todos los ficheros que se incluyan en JavaScript? Buena pregunta. No lo sé. Depende de la carga. ¿Qué? Depende de cómo se cargue ese fichero. Si ese fichero está incluyendo y dice que incluye todos los demás ficheros, es para toda la aplicación. Claro. Si no, es solamente para el Pero si haces script src y el primero tenía useStrict, ¿no afecta a todos? ¿Sí? ¿Afecta a todos? Parece que sí. Entonces hay que usarlo con cuidado porque... Bueno, voy a tratar de meter en 3 minutos el concepto de proto, que es bastante divertido, y ya me van a quedar un temita de nada de que no lo vamos a cubrir en esta ocasión, pero bueno. Proto. A ver. La programación orientada a objetos no sería programación orientada a objetos si no tuviera por lo menos herencia, ¿sí? En JavaScript la forma de heredar es mediante la palabra de facto proto. Y digo de facto porque originalmente dentro de la especificación de ECMAScript proto, proto no estaba ni siquiera reconocida, no estaba documentada, pero los navegadores, sobre todo creo que fue Internet Explorer el primero que lo metió, como necesitaban herencia, necesitaban un punto de enganche entre la definición de clases. O sea, si tenías una clase y una segunda clase y querías heredar todos los métodos y propiedades de la primera clase, los tipos dijeron, bueno, tenés que usar la palabra proto para heredar, ¿sí? O sea, y después poco a poco Firefox y Chrome. Y hoy por hoy, ahora en la próxima versión de JavaScript, ya es la forma oficial de hacer herencia prototípica. Ok. Espero que no estoy. Es que la pantalla es muy chica, es 1024. A ver. Supongamos de que tenemos estas dos clases, bicicleta y coche. Bicicleta y coche, podríamos generalizar varios de sus métodos dentro de una clase que se llama vehículo, ¿sí? Nos gustaría de que herede todas las... ¿Qué me comí? ¿Un H? Mierda. Bueno, que nos queda poco tiempo, no nos pongamos en detalle, vamos. A ver, entonces, nada, imaginemos que tenemos coche y bicicleta. Sabemos que hay propiedades que están compartidas, por ejemplo, las ruedas, ¿sí? Entonces podríamos hacer una clase superior de la cual tiren bicicleta y coche, de que directamente hereden o sus métodos o las propiedades. Y también vehículo, var cosas, y igual a cosas, básicamente es para llegar a crear una clase más. Sé que me quedé sin tiempo. Un minuto más y corto. Vehículo también podría ser la herencia de una clase que se llame cosas, ¿no? Porque al final un vehículo no deja de ser una cosa. Entonces, la forma de, volvamos hacia atrás, la forma de que vehículo herede cualquier, bueno, si cosa.prototype tiene 3 métodos, ¿sí? Y quieren que esos 3 métodos estén disponibles dentro de vehículo, la forma de pedir, la forma de extender vehículo con cosas es simplemente decir vehículo.prototype guión bajo la palabra reservada proto, ¿sí? Es igual a cosa.prototype. De esta forma están enganchando todos los prototipos o todos los métodos y propiedades que se definieron en el prototype de cosa, lo están asignando a vehículo
Bueno, están haciendo de que se conviertan en las propiedades del vehículo. Vale, y a partir de ahí es muy fácil usarlo. Si cosa tenía, qué sé yo, tiene peso, o sea, si esto tenía un método que se llamaba tiene peso y lo extienden a vehículo, lo extienden de esta forma, ahora solamente haciendo vehículo.tiene peso va a ser una búsqueda recursiva y hacia arriba. O sea, va a buscar si vehículo extendió de cosa, entonces va a ver si cosa tiene ese método, ¿sí? Si no lo encuentra y cosa extendió de otra clase, entonces va a ir hacia arriba y va a buscar a ver quién tiene ese método, hasta dar con el método. O sea, escala hacia arriba, lo que está bastante bueno porque te permite el override de funciones, por ejemplo. Ya está, me quedan algunos tip and trick, pero nos quedamos sin tiempo.